Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio interesante de la palabra de Dios. Mi nombre es Daniel y les quiero dar la bienvenida para que juntos podamos estudiar otro tema interesante de la palabra de Dios. Antes de empezar, le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que nos ayude en este estudio para que juntos podamos entender este tema de gran importancia que le vamos a dar el título hoy en día de el pecado imperdonable. Todos los pecados, le pedimos entonces al Padre en el nombre de Jesús, todos los pecados en verdad son perdonados si el cristiano en toda honestidad le pida el perdón al Padre, se arrepiente por ese pecado que cometió, le pide el perdón al Padre y esa sangre del sacrificio de Cristo en la cruz borra ese pecado. El Padre se olvida de él, por tanto tú también te tienes que olvidar de eso, ¿me entiendes? No te agobies con esa falta que cometiste, porque el Padre y el Señor tienen la capacidad de perdonar. Perdónate tú también, ¿me entiendes? Y arrepiéntete de ese pecado y pídele perdón al Padre en el nombre de Jesús, y la sangre derramada en la cruz en verdad te limpia nuevamente para que empieces de nuevo. No quiere decir que tienes un ticket o un pase gratis para seguir pecando, ¿me entiendes? ¿Verdad? Con esos pensamientos entonces, abran sus Biblias al capítulo 12 de Lucas para aprender qué fue lo que el Señor nos enseñó acerca de este pecado imperdonable. Todos son perdonados menos uno. Y nadie en verdad está en peligro de cometerlo, porque los únicos que lo pueden cometer son los elegidos, y no creo yo que ningún escogido de Dios vaya a cometer este pecado imperdonable. Cristo nos habló de él, por tanto nosotros también tenemos que enseñarlo, porque en verdad nos enseña hoy en día en las iglesias de que existe un grupo de elegidos que será entregado a los concilios de Satanás. Satanás, en el capítulo 1 de los Hebreos, versículo 14, se dice que Satanás es la muerte, ¿verdad? Es una muerte espiritual. Todos aquellos que crean en Satanás, pues están en peligro de una muerte espiritual. Entonces, capítulo 12, versículo 10, y leo: todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Este es Cristo hablando para que entendamos qué es lo que nos dice Él acerca de este pecado imperdonable. Escuchemos. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Qué quiere decir esto de blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Cuándo es que va a suceder eso? Cristo nos dice Él exactamente cuándo es que va a suceder. Nadie ha blasfemado contra el Espíritu Santo. También esto quiere decir negar que el Espíritu Santo hable a través de ti. Ese es el destino de los elegidos. Serán entregados a los concilios, serán entregados a la muerte. La muerte es Satanás. El libro de Hebreos, capítulo 14, nos dice que Satanás es la muerte. Entonces seremos entregados a la muerte, a Satanás, cuando él venga a este mundo a engañar al mundo. 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. O sea, que el cristiano, podemos decir los elegidos, los verdaderos elegidos de Dios, cuando sean enfrentados a Satanás, ¿verdad? En esos concilios, en esas sinagogas, no tenemos ni que pensar qué es lo que vamos a decir. Escucha, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. Cristo nos repitió varias veces esto.
Este es el pecado imperdonable. El hecho de no dejar que el Espíritu Santo hable a través de nosotros cuando seamos entregados a los concilios de Satanás. ¿Para qué? Para dejar que el Espíritu Santo hable en esa verdadera lengua pentecostal, ¿verdad? Esa es la verdadera lengua, ese es el lenguaje del Espíritu Santo y no lo que se dice hoy en día cuando mucha gente se eleva y dicen ellos que están hablando el lenguaje del Espíritu Santo cuando no están diciendo nada, nadie les entiende. En este lenguaje todo mundo entenderá, porque será el verdadero lenguaje del Espíritu Santo, para que todo mundo entienda en su propio lenguaje. ¿Nos repitió Cristo esto antes? Definitivamente que sí. Pasemos al capítulo 13 de Marcos, del versículo 9. Capítulo 13 de Marcos, Cristo muy elocuentemente, él, ¿verdad? Es el discurso profético que da él fuera del templo. En el capítulo 13 de Marcos, capítulo 24 de Mateo, Cristo da su discurso profético del fin de la edad, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Leamos. Saliendo Jesús del templo, capítulo 13, Marcos, versículo 1. Le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mirad qué piedras y qué edificios, ¿verdad? O sea que están saliendo del templo, ya no están en el templo. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, todavía existe la pared de los llantos, o sea que todavía existe piedra sobre piedra en la ciudad de Jerusalén. Por tanto, esto no ha pasado. Esto todavía está en nuestro futuro, ¿verdad? Y se sentó en el monte de los olivos, o sea que está fuera del templo, viendo el templo del monte de los olivos. En el capítulo 21 de Lucas, él está dentro del templo y da la misma profecía. O sea que esta profecía de los últimos días se dio 2 veces. Una dentro del templo, en Lucas 21, y la de Marcos 13 y Mateo 24 es afuera del templo en el monte de los olivos. Para aquellos de ustedes que quieren analizar esto más detalladamente, estudien esos capítulos. Y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, ¿verdad? O sea que están en privado aquí. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? En otras palabras, Él nos va a dar aquí los 7 sellos proféticos, o sea, las 7 cosas que deben de suceder antes que se termine esta edad. Una de ellas es acerca del peligro de cometer el pecado imperdonable. En el mismo capítulo 13, versículo 9, y leo, ¿verdad? Para aquellos de ustedes que en verdad quieren saber más en detalle, lean todas las 7 señales que nos dice Cristo en este capítulo 13, y una de ellas que repite Él varias veces es que no nos dejemos engañar por los falsos profetas que existen hoy en día y los que vendrán, especialmente el falso Cristo, ¿verdad? He aquí el destino de muchos elegidos. Escucha atentamente. Si tú tienes oídos para escuchar y ojos para ver lo que la palabra de Dios te está diciendo a ti hoy en día, elegido, hijo de Dios, escogido. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo hable a través de ti. Escucha. 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Exactamente lo que dijo Jesús en el capítulo 12, del versículo 8 al 12 de Lucas. Exactamente, ¿me entiendes? Por tanto, estamos hablando del mismo evento, ¿verdad? Y en las sinagogas os azotarán,
y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. O sea, esta es tu misión, esta es tu tarea, para esto naciste. Escucha, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, o sea, este verdadero evangelio, la palabra de Dios. Esto está siendo predicado al mundo entero, la verdadera palabra, y no lo que dicen en los púlpitos hoy en día. Pero cuando os trajeren para entregaros, escucha atentamente, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, porque lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, ¿verdad? Cuando seamos entregados a los concilios, eso hablad. Esa es la ley, esa es la orden. Porque no sois vosotros los que hablan, sino que el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Ese es el destino. Por tanto, si el elegido niega que el Espíritu Santo hable a través de él, así como habló el Espíritu Santo a través de Pedro, en esa lengua pentecostal, en el libro de los Hechos, capítulo 2, si Pedro hubiera negado el Espíritu, si se hubiera quedado callado, él hubiera cometido el pecado imperdonable, ¿me entiendes? Pero eso no es posible todavía, porque nadie está en peligro de cometer eso todavía, porque el evento no ha venido, ¿me entiendes tú? Tienes que recordarte de esto, ¿verdad? Cristo también, donde está el Espíritu Santo, está Cristo y está el Padre. La lengua pentecostal fue dada por el Espíritu Santo, pero en verdad son las palabras de Cristo y las palabras del Padre. ¿Me entiendes tú? Donde está uno están los tres, ¿verdad? Por eso es que en el capítulo 21 de Lucas, el Señor, la misma profecía dada en otro tiempo, adentro del templo, Él repite la misma profecía. Pasemos al capítulo 21 de Lucas, versículo 13, escucha. Cristo siempre hablando de este pecado imperdonable. Empecemos con el versículo 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Quiere decir que seremos atrapados, ¿verdad? Y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Acaso dice porque sigues al partido tal o el partido tal de este país? ¿O porque sigues la iglesia tal o a fulano tal? No, hermanos. Dice por causa de Cristo. ¿Por causa de qué? Por causa de su palabra. ¿Me entiendes tú? ¿Verdad? Porque a medida que va pasando el tiempo vamos viendo menos y menos gentes que en verdad quieren saber la palabra de Dios. Por tanto, ese grupo de elegidos ya está sellado, ya está listo, podemos decir, para que el Espíritu Santo hable a través de ellos. Todo está en la cabeza, grabado. 13. Y esto os será ocasión para dar testimonio. ¿Dice que para pelear? No, hermanos, para dar testimonio. Esa es la batalla, esa es la misión. 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. O sea, no tenemos que ni pensarlo, ¿me entiendes tú? ¿Verdad? En todo caso tenemos que callarnos y que sea el Espíritu Santo que hable, ¿me entiendes? Hoy en día, desafortunadamente, el hombre, ¿verdad?, no quiere ni repetir las palabras de Cristo. 15. Escucha atentamente. En el capítulo 13 de Marcos, él dice que será el Espíritu Santo. Capítulo 21, versículo 15 dice: porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Me entiendes?
¿Para qué vas a querer hablar tú y expresar tu opinión cuando Cristo va a hablar a través de ti? Él es el que va a hablar por medio de tu boca, ¿me entiendes? Ese es el milagro de Pentecostés. Y todos los lenguajes e idiomas del mundo entenderán lo que tú vas a decir. Podemos decir el Cristo hablando a través de ti. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Esto quiere decir que serán entregados a la muerte, como dijimos anteriormente, a la muerte espiritual, ellos en ignorancia, tus hermanos, tus hermanas, tu propia familia, creyendo ellos que ha llegado el verdadero Cristo a este mundo, te van a traicionar, ¿verdad? Van a decir, mira, mi hermano aquí, él leía la Biblia antes y dice que tú eres un falso. ¿Qué es lo que van a hacer? Ellos mismos te van a entregar a la muerte, que es Satanás. Capítulo 1, Hebreos, versículo 14. Léelo tú por tu propia cuenta. Los únicos que mueren son los 2 testigos del capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Nadie más. ¿Me entiendes tú? Ese es el destino de los 2 testigos. El de los elegidos, tú, hermano, que me escuchas, es de que seas entregados a los concilios para que Cristo hable a través de ti. Escucha. 17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Verdad? ¿Por qué te van a aborrecer? Porque tú vas a decir que tú adoras al verdadero Cristo de la Biblia y ellos van a estar adorando al falso Cristo, a Satanás, que se mira como Cristo, ¿me entiendes? O sea, por causa de Él, ellos te van a aborrecer. 18. Escucha la promesa de Cristo para que tú no te preocupes de nada. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es esperarnos, seguir estudiando, seguir empapándonos de la palabra de Él, del conocimiento que Él nos da diariamente en su palabra. Si tú quieres tener este destino de ser escogido de Dios, escogido de Cristo en estos últimos días, ese es tu destino, hermano. Me imagino yo que la mayoría de los cristianos en verdad quisieran ser parte de este grupo, pero ellos no, prefieren andar saltando y brincando por acá y brincando por allá y siguiendo al profeta tal o a la profeta tal, ¿me entiendes? Y les preguntas tú acerca del pecado imperdonable y no te pueden responder, ¿me entiendes? No te pueden decir qué es, cuándo sucederá, quién lo ejecutará, las circunstancias, ¿me entiendes? La correlación entre la lengua pentecostal y la lengua pentecostal que viene al mundo, ¿me entiendes? Esa es la diferencia, hermanos, entre tú que quieres saber y aquellos que andan ciegos por el mundo sin querer saber. Hermanos, te agradecemos mucho tu atención. No te pierdas los siguientes estudios porque vamos a seguir analizando lo que el Señor nos dice, especialmente en estos últimos días, ¿verdad? Para tu edificación y para tu conocimiento, para que no seas engañado por Satanás. Dios te bendiga siempre, hermano. Gracias por escuchar.